Bueno, el contexto extractivista en Bolivia, tenemos que partir señalando del hecho de que ya desde la crisis económica que inicia el 2014, tenemos una mirada desde los órganos de poder público de reactivar la economía y el desarrollo, y este desarrollo se concentra en el modelo extractivista. Dos elementos que forman parte de la agenda, uno que tiene que ver propiamente con la Agenda Patriótica 2025, el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que tiene una característica particular, responde a un contexto de post-pandemia, y a partir de este elemento se van generando una serie de contextos que profundizan el modelo de desarrollo como alternativa para salir de la crisis. En ese ámbito también es importante señalar este contexto de desconstitucionalización de las normas constitucionales, es decir, que el modelo de desarrollo extractivista promueve a que los órganos de poder público, principalmente el órgano ejecutivo, empiece a emitir una serie de normas, reglamentos de jerarquía inferior que flexibilizan todos los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho al medio ambiente. A esto se suma la debilidad en términos de la institucionalidad democrática. Esto implica una falta de respeto a la independencia de poderes, una desinstitucionalización. Vemos lamentablemente en los últimos años que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la cabeza del Servicio Nacional de este sector, ha vivido una crisis estructural. Las principales entidades llamadas a fiscalizar la labor de los actores extractivistas, como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y otras, carecen de una institucionalidad, y esto hace que el modelo extractivista se consolide. Todo esto repercute a un incumplimiento en los derechos ambientales y territoriales reconocidos en Bolivia. Como todas y todos ustedes saben, tenemos un texto constitucional de avanzada a partir del 2009 que reconoce en el caso de pueblos indígenas una carta importante, y también reconoce un marco normativo en cuanto a derechos ambientales, pero esto lamentablemente no se cumple. Esto genera dentro del contexto una mayor presión y un avasallamiento a territorios indígenas y áreas protegidas. Los últimos meses hemos visto con mayor frecuencia conflictos generados por el ingreso de mineros, cooperativistas, minería ilegal en áreas protegidas en territorios indígenas. Hay una ampliación de las fronteras extractivas, minería, hidrocarburos, agricultura, monocultivo, a los territorios indígenas y las áreas protegidas que constituyen en este momento territorios de frontera. Hay un cambio en el uso de suelo en las regiones con mayor presencia de pueblos indígenas y áreas protegidas. El caso paradigmático quizás es lo que está ocurriendo en este momento en el departamento del Beni, en la Amazonía Sur y Norte. El año 2019 se aprueba, a partir de una ley departamental, un nuevo plan de uso de suelo que no considera los territorios indígenas, no consideró un proceso de consulta a estas comunidades, y lo que pretende es abrir el extractivismo y la consolidación del monocultivo a espacios que no son aptos para esta actividad. A esto se suma la deforestación, los incendios forestales. 2019 y 2020 han sido quizás los años en los que mayor impacto ha tenido esto, fundamentalmente en áreas protegidas y en territorios indígenas. Esto abre paso a la presencia también de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico. Es algo que está presente en los territorios y que está generando ya tensiones también en las áreas de frontera. Esto está acompañado de una ausencia de políticas de reconocimiento y salvaguardas para los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad o contacto inicial. En mi exposición vamos a mostrar eso. Tenemos una ley, la ley 450 de protección a pueblos indígenas. Esta norma ha logrado recién ser reglamentada después de poco más de 9 años.
Sin embargo, no existe aún una voluntad desde el Estado para la implementación de esta norma y garantizar de que todo este desarrollo extractivo sobre territorios indígenas tenga algunas medidas precautorias. ¿Cuáles son los impactos? Entre el 2010 y el 2020, un estudio que hemos realizado nosotros como CEGIS, hemos logrado cuantificar un impacto del 42% de la superficie de tierras, de territorios indígenas en tierras bajas que ha sido afectado por incendios forestales. Hay 300.000 hectáreas deforestadas anualmente para ampliar la frontera agrícola. Un dato que Raúl nos presentaba en términos de la ampliación de la frontera hidrocarburífera, el 36% de la superficie reconocida formalmente a favor de pueblos indígenas, esto quiere decir alrededor de 18 pueblos indígenas, territorios indígenas, se encuentra sobrepuesto a áreas de reserva hidrocarburífera. Hay un incremento desmedido de contratos administrativos mineros, pero al mismo tiempo de minería ilegal en áreas protegidas y TCOs. Creo que esta es la característica y este elemento ha centrado el debate en los últimos meses en el país. Aquí hay un mapa que hemos desarrollado que trata de reflejar un poco cómo la presión del avance de la frontera agrícola hacia territorios indígenas, ¿no? En los últimos 10, 15 años esta presión se ha acentuado más, hay presencia principalmente en el departamento del Beni, pero también una característica particular, que es histórica, en el departamento de Santa Cruz. En relación a los incendios forestales, ustedes pueden ver este mapa que trata de comparar un poco la evolución de los incendios. El 2019, que ha sido el de mayor impacto, casi 6 millones de hectáreas a nivel nacional, con una presencia importante en el departamento de Santa Cruz, pero esto, digamos, ya nos muestra una consecuencia de lo que ha sido ya la implementación del plan de uso de suelos en el departamento del Beni. Solamente el 2020 se quemó en relación al 2019 un 36% más a partir de la implementación del nuevo plan de uso de suelo. Entonces, esto repercute principalmente en amenazas, tener mayores amenazas a territorios indígenas en los que habitan pueblos en situación de mayor vulnerabilidad por sus características demográficas, por su limitado acceso acceso a recursos públicos, servicios básicos. En términos de deforestación, podemos ver cómo ha ido evolucionando esto entre el 2001 y 2015 y cómo entre los últimos 3 años del 2015, que hay un pequeño error, perdón, entre el 2015 y el 2018, el departamento de Santa Cruz, a partir de la aprobación del paquete de normas incendiarias, la deforestación en el oriente, amenazando a territorios indígenas y dentro de territorios indígenas, principalmente el de Guarayos, acá, es mucho mayor. Ahora, estos impactos, toda esta información que muestra, digamos, un aspecto general, repercute ya en territorios indígenas, en comunidades y en pueblos concretos. Yo he querido traer el caso del pueblo ayoreo. El pueblo ayoreo en Santa Cruz es uno de los pueblos en situación de alta vulnerabilidad. Son 4 TCOs, las 4, podemos ver acá el mapa. El 2019 y el 2020 han sido los territorios indígenas con mayor presión en relación a los incendios forestales, y en concreto el caso de la TCO Tobité 2, que el 2019 ha sufrido un impacto importante, pero que el 2022 al mismo tiempo ha vuelto a tener un impacto considerable, es decir, en gestiones continuas, la presencia del fuego está generando de manera ya sistemática
vulneración no solamente a los derechos ambientales del pueblo ayoreo, sino ya a derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vida, a permanecer en el territorio. Las comunidades, la comunidad ayorea en 2019, producto de los incendios y de haber quedado totalmente devastada, tuvo que salir del territorio. En 2021, 2020, 2021 se hicieron los esfuerzos para restituir a esta comunidad, y el 2022 nuevamente con la presencia del fuego la comunidad queda totalmente afectada al grado de tener que salir nuevamente y encontrarse en este momento fuera del territorio. Entonces vemos ya que las acciones del extractivismo, el modelo extractivo, está incidiendo en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en general de la población, llegando a afectar ya derechos fundamentales como el derecho a la vida, y poniendo en duda en gran medida la posibilidad de existencia de los pueblos indígenas. Muchas veces se nos dice que somos extremistas cuando decimos que estamos presenciando en la antesala de etnocidios, pero los casos concretos como el de la comunidad Tie Uña de la TCO Tobité es un caso que refleja que no estamos muy lejos de esto. Una de las consecuencias del modelo extractivista es que en poco tiempo, si no se toman las medidas de resguardo, estaremos presenciando la pérdida de poblaciones indígenas como las del pueblo ayoreo. Raúl ha presentado algunos datos en relación al tema hidrocarburífero, y voy a tratar de añadir algunos aspectos. Había señalado también el hecho de que hay 18 territorios indígenas que se sobreponen a estas 106 áreas de reserva. Muchas de estas reservas, si ustedes se fijan acá en el norte, estos puntos, estos círculos rojos, corresponden a áreas en las que se encuentran territorios indígenas, pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, ¿no? Esto quiere decir que en estas zonas, esta frontera extractiva, la presencia de actividades de exploración, principalmente en toda esta área, el área del Madre de Dios, que es, digamos, el área en este momento en el que el Ejecutivo y Yacimientos está poniendo bastante atención, porque se considera un área de potencial importante. Se va a podremos estar presenciando con seguridad conflictos de carácter territorial y vulneraciones de estos derechos. Ya han existido en el año 2017 procesos de prospección, han ocurrido ya algunos hechos, avistamientos de comunidades, personas pertenecientes al pueblo Toromona en un proceso de prospección sísmica. Los compañeros de Fundación Tierra hicieron una sistematización importante de este caso, y entonces estamos viendo cómo la ampliación de la frontera extractiva, todo este modelo de aprobación de contratos mineros que carecen de un procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas. No existe un procedimiento en la Asamblea Legislativa. Ninguno de los contratos que se están firmando en este momento entre empresas extranjeras y yacimientos para realizar este proceso de prospección, o estos procesos de prospección, tienen o han desarrollado, han sido sujetos a un proceso de consulta previa. Por el contrario, en términos ya procedimentales y administrativos, la característica del desarrollo de la ampliación de frontera hidrocarburífera parte por una flexibilización de los estándares mínimos de consulta previa. Bien lo explicaba Raúl, en 2005, con la nueva ley, ley de hidrocarburos, la 3058, el país había avanzado de manera importante en reconocer mecanismos de consulta previa en los cuales se permitía a las comunidades indígenas aplicar sus normas y procedimientos propios, y eso implicaba que las comunidades indígenas puedan definir los tiempos, los actores, las áreas que eran sujetas a consulta. A partir del año 2015, que está muy vinculado esto
a la aprobación desde el Ejecutivo al ingreso de áreas de hidrocarburos, a áreas protegidas, parques nacionales, hay un proceso de desnaturalización de la consulta, y hoy básicamente el procedimiento en hidrocarburos se caracteriza por una negociación entre las empresas intermediada por YPFB y las comunidades indígenas. Bueno, un poco más de ya lo que he comentado, la ausencia de procesos de consulta en área tema legislativo para la aprobación de contratos. Un aspecto que en los últimos meses en el país sí ha tenido bastante repercusión tiene que ver con la minería aluvial y los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas. Como ustedes saben, hay un boom de la minería, principalmente en la Amazonía norte del país, Beni, Pando, norte de La Paz, los principales ríos de esta región, el río Beni, el río Madre de Dios. Esta minería, que se caracteriza principalmente por la ilegalidad, son muy pocos los contratos administrativos mineros que se han firmado en estas áreas, corresponden en realidad las operaciones mineras a áreas transitorias especiales o áreas de autorización transitoria especial, que son en realidad las exconcesiones mineras que han quedado nulas luego de la aprobación de la Constitución del 2009 y que están en un proceso de transición y de reconocimiento. Son más de 14 años ya de este proceso. A la fecha no se conoce ningún proceso de aprobación de estas o de reconocimiento formal de estas áreas, y entonces este contexto de poca claridad permite que la minería ilegal se pueda consolidar en estas regiones. Para el caso de minería, en términos de derechos territoriales, es necesario señalar que a partir de la nueva ley de hidrocarburos promulgada el año 2014, los estándares principalmente de consulta previa han bajado totalmente en sus niveles, al punto que la normativa permite el desarrollo de acciones de prospección, de exploración, sin el desarrollo de procesos de consulta previa, algo que va en contra no solamente del texto constitucional, sino del bloque de constitucionalidad, del convenio 169, la declaración, y bueno, de los estándares, reitero, a nivel internacional. Esto está acompañado también de una serie de políticas desarrolladas a partir de normativa inferior, principalmente resoluciones ministeriales, que permiten que las comunidades indígenas puedan ser parte de las actividades extractivas a partir de una alianza con las cooperativas mineras. A partir de febrero de 2022 se permite el Ministerio de Minería, a través conjuntamente con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, permite que las comunidades indígenas puedan entrar en sociedad con cooperativas mineras a través de la creación de dos figuras, las empresas comunitarias o las empresas de economía mixta. ¿Qué implica esto? Lo primero implica un desconocimiento a la Constitución. La Constitución es clara en relación a quiénes son los actores mineros, y en esto se define que es el Estado a través del Comibol, las empresas de minería mediana y las cooperativas mineras. Es decir, no existe una categoría constitucional para que las comunidades formen parte de las cooperativas. A partir de estos reglamentos, estas resoluciones, lo que está ocurriendo es que las cooperativas están vinculando a comunidades a ser parte de estas instancias, pero las comunidades, al carecer de un capital para ingresar como socios de las cooperativas, lo que hacen es brindan su capital social, que es básicamente el territorio, y esto implica que las demandas, las exigencias, la obligatoriedad de la consulta previa quede desechada por los propios indígenas, afectando en algunos casos a comunarios o comunidades que están en contra del desarrollo de estas actividades. En el caso minero,
creo que, reitero, ha sido algo muy denunciado en los últimos meses. El año pasado teníamos la presencia del relator especial sobre sustancias tóxicas. Estamos viendo una presencia de mercurio, un impacto ya en la salud humana. Vemos ahí ya afectaciones no solamente de carácter ambiental, que cuando uno piensa en minería, piensa principalmente en los impactos ambientales, ¿no? Pero ya estamos presenciando vulneraciones a derechos de pueblos indígenas, derechos fundamentales, pero otro elemento común, son territorios, son pueblos indígenas de contacto inicial y altamente vulnerables. El caso del pueblo Eseja, la comunidad, creo que todos hemos visto, ha sido conocido a nivel nacional y entiendo también a nivel internacional lo que está ocurriendo con este pueblo, el grado de afectación que se está teniendo por la presencia de mercurio en personas, en niños, en mujeres embarazadas. Esto sumado, reitero, que decía al principio, a un contexto de desinstitucionalización, las autoridades llamadas para controlar el uso de mercurio o la legalidad de el desarrollo de las actividades mineras, principalmente en los ríos de la Amazonía, están ausentes. El hecho de contar con estas autorizaciones transitorias especiales permite que el gremio cooperativo, que es en el país uno de los gremios que ha acumulado poder económico y político tan fuerte, no respete el marco constitucional y consolide un modelo de vulneración de derechos, reitero, que están llegando ya a poner en duda la vida de pueblos indígenas como el Eseja. Miguel, 2 minutitos. Sí, bueno, ya para concluir, creo que he cumplido con el tiempo. Un apunte que es importante tener al momento de analizar el efecto del extractivismo, de los extractivismos a derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. Creo que, y comparto esto con el compañero de la red Muki, nos llama a pensar un nuevo modelo de desarrollo. Creo que es importante discutir en mayor profundidad un nuevo modelo de desarrollo minero, un nuevo modelo de desarrollo hidrocarburífero, un nuevo modelo de desarrollo agropecuario que considere las características de nuestro país, que considere la presencia de los territorios y los pueblos indígenas en las áreas de expansión del modelo extractivo. Muchas gracias, Nancy. La normativa, la demanda sobre los incendios forestales, y es básicamente que esto ha quedado en nada. A principios del 2020, organizaciones indígenas de Santa Cruz principalmente presentaron un paquete de normas para abrogar todas las normas incendiarias. Esto ni en el gobierno de transición ni en el gobierno actual ha tenido eco, y continuamos con este paquete normativo que permite la ampliación de la frontera agrícola. Ese es un tema, creo, que se debe retomar. Y sobre el tema turístico, yo creo que es importante pensar en cómo desde la institucionalidad y las normas que están vigentes y las que se están adoptando, se puede generar mecanismos de protección a los medios de vida de los pueblos indígenas en general. En ese marco es importante recalcar que Bolivia ha ratificado el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que permite el acceso a la información, permite la defensa, la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Junto a Fundación Tierra, en el marco de la alianza, tenemos el objetivo de que los pueblos indígenas que apoyamos asuman este instrumento como un instrumento de defensa, de resistencia, en el marco de otros elementos que están dentro del bloque de constitucionalidad, del convenio 169 de la declaración. Implica tener una herramienta para que las comunidades que en este momento están resistiendo al extractivismo puedan tener mayores posibilidades de resistencia, ¿no? Entonces creo que están los elementos dados. Evidentemente es un contexto complejo por la situación política que vive el país, pero yo creo que es
necesario seguir apostando por la defensa en los territorios, ¿no?